Hice un plazo fijo durante 10 años. ¿Querés saber cómo me fue? Muy buenas a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Pablo y esto es Financieramente Educados, mi canal donde hablamos de diferentes tópicos de inversiones y finanzas personales. Seguramente habrás escuchado del gran rendimiento que tuvo el plazo fijo en este último año 2024 y de hecho el primer video que hicimos este año fue hablando del rendimiento de muchos activos durante el último año. Te lo dejo ahí arriba en la esquinita y también en la descripción del video por si quieres ir a verlo después. Entonces, viendo esto me pregunté qué pasaría si hubiera hecho un plazo fijo durante los últimos 10 años, es decir, desde inicio del 2015 hasta fines del 2024. Si querés saber qué pasó, quédate porque te preparé una presentación para que veas cómo hubiera sido la evolución año a año de este plazo fijo. Y al final vamos a sacar una conclusión que te va a saber mucho de lo que nos dejó esta experiencia. Así que no perdamos más el tiempo y vamos entonces a ver la presentación. Bien, estamos acá en la presentación y fíjate que te preparé para cada año una tabla de este estilo donde muestra cómo va evolucionando el capital colocándolo cada 30 días y además ir reinvirtiendo los intereses, es decir, haciendo interés compuesto. Si te preguntas por qué no siempre son 30 días es porque lo hice bien real sabiendo que el plazo fijo siempre tiene que liberarse en una fecha hábil. Si cae un sábado, un domingo o un feriado, se traslada al siguiente día hábil. Así que este ejemplo comienza el 2 de enero del 2015 poniendo un capital inicial de 100.000 pesos. Para que tengas contexto de estos 100.000 pesos, más o menos serían 7.000 dólares de aquella época. O sea, en vez de comprarte un auto usado, por ejemplo, decidiste invertir ese dinero y lo fuiste reinvirtiendo mes a mes aprovechando la ventaja del interés compuesto. Fíjate, las tasas de ese momento son relativamente parecidas a las que tenemos ahora, en torno al 25%, un poco menos, y de haber hecho eso todo el año, hubieras terminado con un capital de 125.531 pesos, lo que se traduce en un rendimiento anual del 25,53%. O sea que vos ganaste en esta operación un 25% en pesos. Pero tu idea es seguir reinvirtiendo este dinero durante 10 años, lo que podría considerarse un horizonte de largo plazo. Así que avancemos al siguiente año y acá vemos que las tasas en ese año estuvieron un poquito más altas y por lo tanto tus 125.000 se transforman en 162 con un rendimiento del 29%. Acordate que nunca sale dinero nuevo de tu bolsillo, solamente los 100.000 pesos que pusiste al inicio. Luego son simplemente los intereses que lo vas reinvirtiendo. Si avanzamos un año más, en este caso las tasas bajaron un poco y en este caso terminaste con casi 200.000 pesos teniendo un rendimiento del 23% para este año. En 3 años pasaste de tener 100.000 pesos a 200.000 pesos, o sea, multiplicaste por 2 tu capital. Sigamos avanzando, fíjense en el año 2018 cómo las tasas suben mucho al final, porque en este momento se produce lo que se conoce como la mega devaluación de Macri, donde el dólar pasó más o menos de 20 a 40. Por lo tanto, como suele pasar en estos casos, para que la gente no se vaya corriendo al dólar, suelen subir la tasa de interés para tentarte a quedarte en pesos haciendo, por ejemplo, un plazo fijo. Por lo tanto, tus 200.000 se transformarían en casi 280 con un rendimiento del 39%, el mejor que tuviste hasta ahora. Vamos al siguiente año y fíjate cómo en este caso las tasas siguen estando altas porque estamos en un año electoral y por supuesto nadie quiere que se le dispare el dólar. No fue lo que pasó porque el dólar pasó de 40 a 70 más o menos en ese año, pero fíjate cómo en este año tu rendimiento hubiera sido un gran 64%. O sea, tus 278.000 se transforman en 457.000. Estamos a la mitad del tiempo y tus 100.000 se transformaron en 457, o sea, bastante cerca de quintuplicar tu capital. Avanzamos al siguiente año, 2020, el fatídico año de la pandemia. Sin embargo, tus 457 ahora valen 628 con un 37% de rendimiento. Vamos al año 2021 y fíjate que acá ocurre algo curioso, que la TNA se mantiene fija durante todo el año y eso fue porque entre el 2020 y 2023 cada banco comercial debía garantizar una tasa mínima que era establecida por el Banco Central y todos directamente ponían esa tasa como la tasa de plazo fijo. Así que como el Banco Central no modificó su tasa en este año, por lo tanto los bancos comerciales tampoco. En este caso, tus 628 se transforman en 900.000 con un rendimiento del 43%. Van 7 años de inversiones en plazo fijo y tu capital ya se multiplicó por 9. Nos quedan 3 años, 22, 23 y 24, así que veamos, en el año 22, ahora sí la tasa se modificó y fíjate cómo fueron incrementando gradualmente. Y esto es algo que ocurrió prácticamente en todo el mundo porque debido a la pandemia, durante 2020 y 2021 los estados estuvieron inyectando mucho dinero para poder reactivar la economía y eso luego se tradujo en el 2022 en una muy alta inflación. Por lo tanto, lo que suele pasar es que los estados suben la tasa de interés para volver a enfriar la economía y de esa manera bajar la inflación. En este caso, tus 900.000 ahora valen 1.500.000 con un rendimiento del 71%, el más alto. Seguramente te pones muy contento porque ves que tu cuenta bancaria se va multiplicando cada vez más. Y fíjate lo que pasa en el año 2023, donde la TNA llegó a ser un 133%, que más o menos sería un 11% mensual.
Una tasa absolutamente desmadrada que convierte tu 1.500.000 en 4 millones y te da un rendimiento del 158%. Multiplicaste tu capital por 2 veces y media solo en ese año. Nuevamente se repite el hecho de que estamos en año electoral y la tasa se mantiene alta para que la gente no escape al dólar. Y por último, en el año 2024, fíjate cómo la tasa estaba muy alta y fue bajando gradualmente, y así todo conseguiste un impresionante rendimiento del 74%, transformando los 4 millones en casi 7 millones. Recuerda, empezaste con 100.000 y 10 años después tenés 7 millones. Justamente para ver eso mejor, acá te dejo el resumen. En el año 2015 empezaste con 100.000 y en el año 2024 terminaste con 7 millones. Así que si hacemos la división entre estos dos, te queda este impresionante rendimiento del 6.892%. Sí, tuviste un rendimiento acumulado de ese valor y acá te puse que equivale a multiplicar tu capital por casi 70 veces. Hace 100.000 por 70 y vas a llegar a 7 millones. Impresionante lo que puede hacer el interés compuesto, ¿no? Y en particular cuando las tasas son altas como las de los últimos años. Y acá te puse, parece un excelente rendimiento, tengo 70 veces más dinero que antes. Alguien podría dejarse impresionar por semejante rendimiento y por tanto pensar que el peso fijo es una excelente herramienta para multiplicar tu capital y además es súper fácil de hacer y súper cómodo. Pero ahora quiero que hilemos un poco más fino y que te hagas esta pregunta. Con ese dinero adicional que tengo, ¿puedo comprar más cosas que antes? Justamente la definición de inversión radica en resignar consumo presente para poder tener más capacidad en el futuro. Entonces, lo que vamos a hacer es comparar este impresionante rendimiento que tuvimos con el dato de inflación, ya que la inflación justamente me mide cómo va evolucionando los bienes de la economía en general. Antes de comparar con el dato de la inflación, quiero recordarte que si te está gustando este video, no te olvides de apoyarme con tu like, así le mostramos a YouTube que este video agrega valor, y además de suscribirte, que es totalmente gratis y así no te perdés los futuros videos que vamos a traer. Ahora sí, veamos entonces cómo cambia esto cuando consideramos la inflación en el periodo. Veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Y en la siguiente placa podemos ver muy bien este resumen. Fíjate cómo tenés en cada año con qué capital iniciaste, con qué capital terminaste y cuál fue tu rendimiento anual. Esto que dice TEA se refiere a tasa efectiva anual. Y al lado tenemos el dato de la inflación de lo que fue ese año. Y fíjate en este ejemplo cómo en 8 de los 10 años vos perdiste contra la inflación. Es decir, lo que vos ganaste con el plazo fijo no llegó a cubrir lo que aumentaron los bienes en general en ese año. Y a ese cálculo se lo llama rendimiento real, que si te preguntás cómo se calcula, no es la resta entre lo que vos ganaste y la inflación, sino que hay que hacer una división. Se llama fórmula de Fisher, te la pego ahí al costado por si te interesa saber cómo es. Básicamente, si vos querés saber si sos más rico o más pobre que antes, deberías fijarte en este dato. Y esto, como lo lees, por ejemplo, en 2016, significa que vos podés comprar un 8% menos de bienes al final del año de lo que podías comprar al inicio, a pesar de que vos ganaste casi un 30% con tu inversión en el plazo fijo. Pero eso no alcanzó porque los bienes en general aumentaron un 40%. Fíjate cómo los últimos 3 años fueron muy negativos y en particular el último con casi un 20% de pérdida real. Si querés saber cómo terminó esto de punta a punta, fíjate acá te lo puse, mi rendimiento nominal fue de 6.892, pero la inflación acumulada en ese periodo fue de 13.700%. ¿Qué significa esto? Significa que los precios se multiplicaron por 138 veces desde inicio del 2015. Y nuevamente haciendo la fórmula de Fisher, podés llegar a que tu rendimiento real en estos 10 años sería una pérdida de la mitad de tu poder adquisitivo. O sea, a pesar de haber multiplicado por 70 veces tu dinero, podés comprar la mitad de las cosas de las que comprabas en el 2015. Sí, qué problema, ¿no? No te olvides nunca de esto. La inflación también avanza a interés compuesto y en el largo plazo es totalmente corrosivo. En definitiva, en este ejemplo, haber multiplicado tu capital por 70 veces no te sirvió absolutamente de nada. Hubiera sido mucho mejor haber gastado los 100.000 pesos en el 2015. Te dejo un dato más que alguien podría pensar y es, ¿y si en vez de medirlo contra la inflación, lo medimos contra una moneda dura, por ejemplo el dólar, haciendo esa inversión sistemática del plazo fijo? ¿Tendré, por ejemplo, más dólares que antes? Bueno, tenemos otra vez el resumen comparado en este caso con el tipo de cambio. Y fíjate que te puse cuánto estaba el dólar al inicio del año y al final del año. Esto es el dólar blue. Te puse cuánto aumentó el tipo de cambio en ese año y si tu rendimiento fue mayor a lo que aumentó el tipo de cambio, entonces tuviste un rendimiento en dólares. Y fíjate que acá pasa algo distinto porque en 6 de los 10 años vos ganaste dinero en dólares. Y son rendimientos muy interesantes. Por ejemplo, acá ganaste un 20%, acá ganaste un 15%, en el último año ganaste un 42%. Sin embargo, también tuviste años pésimos donde perdiste un tercio de tus dólares en un año y fueron en 2 años y en otro año perdiste un 13%.
Y vos dirás, bueno, pero como tuve más años positivos que negativos, debería terminar con más dólares. Bueno, te dejo la comparación punta a punta y fíjate que al inicio estos $100.000 dividido por 13,80 te da más o menos $7.246 y al final estos casi 7 millones divididos por 1.230 te da $5.685. Es decir, una pérdida del 21% en dólares en 10 años. O sea, invertiste durante 10 años para perder una quinta parte de tus dólares. Y ni hablar que el dólar también tiene su propia inflación. O sea que no solamente tenés menos billetes que antes, sino que esos billetes ahora compran menos cosas. ¿Y por qué pasó esto? Porque en Argentina suele pasar que el dólar permanece quieto durante un cierto tiempo, pero luego cuando se produce una devaluación se produce muy bruscamente. Y si no tenés el timing de pasar tus pesos a dólares en ese momento, puedes perder toda la ganancia que venías acumulando de años anteriores e inclusive más. La conclusión que te quiero dejar con esto es esta que ves acá. Medir una inversión en pesos en el largo plazo no sirve, porque debido a la alta inflación que tenemos históricamente en Argentina, tener más billetes no significa necesariamente que tengamos más poder de compra. Lo vimos antes, tenés 70 veces más billetes que antes, pero comprás la mitad de las cosas que antes. Una locura absoluta. Y para sacar una mejor conclusión para evaluar el rendimiento de un activo, deberías hacerlo contra el rendimiento real, es decir, descontando la inflación del periodo o también podés hacerlo en alguna moneda dura que mantenga mejor su valor. Puede ser el dólar, puede ser el euro, la libra esterlina, lo que vos consideres como una moneda que mantiene mejor su valor. Bien, volvemos por acá y entonces decime qué te pareció este experimento de 10 años haciendo un plazo fijo. Históricamente, quedarse en pesos en el largo plazo fue una mala decisión porque la inflación y la devaluación terminan licuando tu poder de compra. Te voy a mostrar esta imagen que ya hemos visto en otras ocasiones y fíjate cómo muy pocas veces el plazo fijo le ganó a la inflación. Mayormente la inflación le gana a dejar tus pesos en el banco y le gana por mucho. Así que si estás buscando incrementar tu capital en el largo plazo, el plazo fijo no sería una buena opción. Históricamente, los instrumentos que han logrado multiplicar el capital a largo plazo generalmente se trató de acciones entendida como negocios, bonos entendido como deuda, como préstamos, y lo que se refiere a inversión inmobiliaria como propiedades, campos, etc. En el medio tenés vehículos que agrupan a estos instrumentos, por ejemplo, fondos comunes de inversión, por ejemplo, lo que se llaman los ETFs, por ejemplo, fideicomisos, todo de lo cual hablaremos seguramente en el futuro, y por eso es importante que estés suscrito a este canal y que actives la campanita de todas las notificaciones para que no te pierdas este futuro contenido tan importante que vamos a traer. Además, dale ese botón de me gusta si te aportó valor este video, y así me incentivas a mí a seguir trayéndote este tipo de contenido. Y si tenés algún conocido que está pensando en hacer un plazo fijo como método de inversión a futuro, tenés que pasarle este video ya, por favor, así que apretá ese botón de compartir y mandáselo antes de que cometa un grave error. Por supuesto, déjame tus comentarios y tus impresiones de este video que te estoy leyendo. Hice este video porque sé que históricamente los argentinos siempre han invertido en plazo fijo o comprado dólares, pero la verdad es que ninguno de los dos es un método de multiplicación del capital a largo plazo. El plazo fijo por lo que ya vimos y el dólar porque también tiene inflación. No sirve de nada tener los dólares guardados sin que estén generando rendimiento. Así que si este video logró hacerte reflexionar, entonces mi trabajo está hecho. Nada más por hoy, te dejo por acá un video interesante hablando de los 7 hábitos financieros que deberías adquirir en este año para tener unas mejores finanzas personales. Y también te dejo por acá la lista de reproducción hablando de otras cuestiones del plazo fijo. Muchas gracias por haber llegado hasta el final y por supuesto nos vemos pronto en el próximo video.